mexicanos, o sea, cómo ustedes tienen este patriotismo, los resentimientos de mi país, este pensamiento de Cuba que nos inculca el gobierno, ¿sabes? ¿Oíste? El gobierno cubano, no todos tenemos que pensar igual, como cuando nunca has tenido nada, en ese momento lo quieres todo, bueno, así mismo. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Señores, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre 5 mentiras del comunismo, 5 mentiras de Cuba que me hicieron creer toda la vida y que cuando llegas aquí a México pues te das cuenta que no es así, que no es real. Digamos que México abrió mis ojos y ustedes saben que una mentira repetida más de 100 veces, pues llega un punto en el que se convierte, ¿verdad? Es un dicho por ahí. Entonces, el video de hoy va a estar muy interesante porque son cosas que a lo mejor para ustedes son más que obvias, pero en Cuba, mi gente, esto es muy normal, muy normalizado por el gobierno. Entonces, pues, nada, parte de la libertad de pensamiento individual que tenemos todos los seres humanos aquí en México, lo cual agradezco muchísimo. Entonces nada, mi gente, recuerden suscribirse, es bien importante para mí, que le prendas a la campanita que se encuentra al botón de suscribirte, que le des like y comentes, a ver si vamos a comenzar. Bueno, mi gente, primero que todo, estamos aquí en mi habitación, me puse la bandera cubana atrás porque dije, este tema pues tiene que ver con esto, entonces vamos a utilizarla. Mi gente, primero que todo, ponerlos en contexto, recuérdense que Cuba es un país comunista, con una dictadura y tienen el gobierno desde toda la vida, tienen una manipulación a todos los seres humanos, a todos los cubanos. Y bueno, evidentemente si tú te dabas cuenta y cuestionabas pues todas estas ideas que ellos te decían, pues tú estabas mal, eras un gusano, eras un desertor y obviamente es como que, ¿no? Pues ni el malo está malo, ni el bueno está bueno, ¿no? Entonces, esto yo lo hago para que ustedes puedan entender un poco el contexto social, de pensamiento que se tiene allá, ¿no? Punto número 1, mi gente, y es que en Cuba se dice que la salud y la educación, o sea, en el único país donde la salud y la educación es pública y gratuita, porque siempre hacen énfasis en eso, es en Cuba, siempre, o sea, siempre te decían, no, y aquí tienes la educación y la salud pública gratuita, porque obvio, pública y gratuita son cosas diferentes. Públicos que todo el mundo puede ir y gratuitas que no, pues, que no tiene un costo, ¿no? Que no tienes que pagar. Y señores, o sea, en Cuba siempre era que, no, aquí, y recuerdo cuando llegaban personas cubanas que estaban viviendo en otros países, le decían, mija, eso es verdad, o sea, allá hay muchas escuelas públicas y llegas aquí y evidentemente te das cuenta que sí, o sea, la salud y la educación no solamente es gratis en Cuba. En Cuba solamente existimos a nivel mundial muchísimos países. Aquí está la salud gratis y la pública, que es todo este tema de IMSS. Probablemente, a lo mejor porque estuve viendo muchos comentarios de ustedes cuando yo hice mi video de la salud, de que eso era porque en la privada era mejor no sé qué, pero que también estaba la pública que no era muy buena, pero existe. No sé si me hago entender, existe. No es como que no exista. Y también aquí hay escuelas públicas, como mismo hay escuelas privadas. O sea, tienes estas dos opciones. Lo que pasa es que Cuba, la salud es pública, es gratuita, como mismo lo es la educación, y están en pésimos estados porque la salud, no hay medicamentos. Además, las instituciones hospitalarias están horribles, están en condiciones precarias, los baños cochinísimos, o sea, la salubridad que tiene que existir en un hospital no la tienen, cosa que yo no entiendo eso, la verdad. Y en las escuelas, oigan, las escuelas no están muy, o sea, bueno, en mi escuela, imagínense que no había puerta, no había ventana, aquello era como un barandal completo así, sin ventana, no había puerta, las mesas estaban en candelas. Me recuerdo una vez que hice un video, que lo tengo en mi canal, de cómo son las escuelas en Cuba. Oye, mi papá el otro día me llamó para regañarme, porque cómo yo iba a estar enseñando. Y yo, bueno, así son las escuelas, para que vengan y las arreglen. Oigan, en serio, y las mesas todas pinturreteadas. Si en un aula existían 3 mesas buenas, con 3 sillas buenas, eso era mucho. Yo recuerdo muchas veces sentarme en sillas. Tú sabes que tienen, las sillas de allá son como plásticas y tienen como 4
como para tornillos, ¿no? Para entre el hierro y la parte plástica de la silla. Y me acuerdo que nada más tenían un solo lugar y entonces se sentaba y te hacía así. No, horrible. Pero bueno, en esas condiciones un estudio. Pero aquí estamos, siendo hombres de bien, mujeres de bien. Una de las cosas que a mí se me hace súper mal, y es que, no sé, yo siempre era de las que cuestionaba y de las que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Siempre era, ¿pero por qué? Y es que, mi gente, en Cuba es como que tú nada más puedes tener, o sea, no puedes pensar más allá de lo que tú tienes. O sea, si ya tú tienes, en mi caso, una cosa a lo mejor muy trivial, muy frívola, ¿no? Que si ya tú tienes un bikini, ya tú no puedes tener dos, porque ¿para qué si tú no tienes dos cuerpos? Si tú tienes dos pares de zapatos, ¿para qué tú quieres cuatro? O sea, si ya tú tienes el de salir de la escuela y el de andar, ¿para qué tú quieres más? O sea, y eso son cosas. También esto es como, es que esto es un punto complicado, porque está también el otro extremo, que es del consumismo. Pero a lo que yo me refiero es que este pensamiento de Cuba que nos inculca el gobierno, ¿sabes? De que ya es eso y ya no puedes tener más allá porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Llegas aquí a México y coño, yo tengo una cantidad de pantalones que digo, nunca había tenido tantos pantalones o zapatos y cosas, ¿no? Es como que, oye, o sea, no, ¿por qué tienes que tener solo dos? ¿Por qué tienes que vivir como con esa mentalidad tanta de escasez, de todo tan reducido, de todo, ¿sabes? Eso no, eso no está bien, por favor, no, quítense eso de la cabeza. Ahora, yo no, si tienes, no, tampoco te digo que tengas que tener 500,000 pares de zapatos, si tienes para pagarlo, pues págalo. Pero a lo que me refiero es como esta mentalidad de escasez que hay en Cuba, que es como lo que tú tienes y ya, no puedes tener más, no puedes aspirar a tener más, porque si aspiras a tener más, estás mal. O sea, o sea, ¿en qué ecuación de matemática cabe que tú por querer más, por pensar a más, estés mal? Y sí, allá es así, que ¿para qué tú quieres más si ya con esto es suficiente? Sí, mi gente, lo crean o no, así es. Y aquí en México, pues obviamente me di cuenta que no, que yo podía tener todo lo que quisiera y también me desaforé, porque como es como cuando nunca has tenido nada, en ese momento lo quieres todo, bueno, así mismo. O sea, en Cuba te inculcan o una mentira que te dicen es este mismo tema de pues la democracia, de los partidos políticos y demás, ¿no? Siempre ellos hablaban como que estaba mal, o sea, tener más partidos políticos, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Con un solo partido político es suficiente. Y eso es un error, porque no todos tenemos el mismo pensamiento político, ni somos todos seres sociales, humanos, réplicas uno con otro. O sea, entonces aquí me recuerdo cuando en las clases de psicología de la universidad, que hay un fenómeno que es el pensamiento de rebaño. ¿Qué significa esto? Que ejemplo, como mismo en Cuba, todo el mundo se fueron, ¿no? Muchísima gente, pero hasta el que se fue a lo mejor por embullo y no porque quería irse. Entonces es un pensamiento de rebaño, o sea, que no es como cuestionando lo que tú quieres o no quieres, ¿entiendes? Entonces en Cuba, eso es una de las tácticas psicológicas, caballeros, que es un gobierno malandro. De verdad, o sea, bien macabro. O sea, lo que te hacen es que para que todos piensen igual, porque sí, ¿para qué? Al final todos tenemos los mismos ideales y entonces si tú tenías ideales diferentes ya tú estabas mal. Entonces, esa es una de las cosas en Cuba, una mentira, de que un solo partido ya representaba a todos los cubanos y eso no es así. O sea, llegas acá y en muchísimas partes del mundo, o sea, hay en un mismo país varios partidos. Aquí mismo, o sea, cuando las elecciones, eso le sorprende, al menos a mí, ¿no? Que si el PAN, que si el PRI, que si el Movimiento Ciudadano. Y cada uno da, pues, lo que quiere hacer, lo que quiere transformar en la sociedad, sus planes de campaña, ¿sabes? Y pues las personas, obviamente, tienen pensamientos diferentes, no todos tenemos por qué pensar igual. Sí, oíste, el gobierno cubano, no todos tenemos que pensar igual. Y pues evidentemente estos partidos representan eso. Y sí, en Cuba, pues eso es una mentira de que con un solo partido basta, no hace falta más porque todos los cubanos queremos lo mismo. No, o sea, no. La verdad es que no. Y aquí, o sea, cuando las campañas, eso se vio muchísimo. Recuerdo yo estar en la calle ahí en la Alameda
En la Alameda Central ahí por el centro y había un cartelón así inmenso y donde la gente podía ir haciendo cruces y tú ibas marcando, o sea, y tú te das cuenta de una democracia que es totalmente diferente. El tema de las clases sociales. Cuba es un país que siempre se ha tenido esta propaganda, ¿no? De que allá no hay clases sociales, que todos somos iguales, y eso es mentira, o sea, eso es mentira. Pero de aquí a la luna. O sea, clases sociales existen allá y que también siempre como que las clases sociales eran malas, por eso todos teníamos que ser iguales, económicamente, en pensamiento, vaya, o sea, es como el pensamiento del gobierno y la verdad eso no es real, es una gran mentira. Evidentemente nadie nunca quiere ser de la clase social, de la más baja, de la que pasa lo más problemas, ¿sabes? Obviamente, o sea, todo el mundo quiere estar bien ¿sabes? Tener buenas condiciones de vida, pero es que para una sociedad, para ser sociedad, pues tiene que tener eso, o sea, tienen que existir las casas sociales. Entonces, todas estas cosas, cuando yo llego aquí y pasas por una avenida como es Mazarik, con tiendas de Rolex, del no sé qué, que son miles y miles de pesos y hasta millones de pesos mexicanos, tú dices, Dios mío, o sea, hay un grupo de personas que tienen una posibilidad económica, pero estratosférica, a la que trabajaremos para ello, pero oye, está duro. Y tú dices que sociedad, para ser sociedad, tiene que existir. Ahora, trata tú de ser cada día una persona mejor en conocimientos, en economía, pero ustedes me dicen en los comentarios, yo no creo que las clases sociales sean mal. Ahora, lo que sí está mal es ser clasista, son cosas diferentes. Que existen clases sociales y ser clasista es diferente, ¿ok? Eso sí es diferente, pero sociedad, para que sea sociedad tienen que existir clases sociales. Y allá siempre estaba mal, ¿sabes? Tener más, y sí existen, porque la persona que gana 5,000 pesos al mes no es la misma que la que gana 20, o sea, hay una diferencia y es algo que va a existir durante toda la vida, o sea, hello. Como quinto número, chicos, como quinto aspecto, y este aspecto, este aspecto, ay Dios mío, qué horror, este aspecto, y a lo mejor este no es tanto como mentira, porque es como muy curioso, ¿no? En un país en donde no existen las clases sociales, pero venía un extranjero y tenía más derechos que tú, chico. Tú tenías más derecho que tú, que tú que eres cubano. Entonces siempre se pensaba, y yo pensaba eso, es como una mentira de allá, que el extranjero era como el que tenía mejor posición, el que tenía hasta más derechos que tú. Evidentemente lo que pasa es que como el extranjero venía con divisas, ya era, tú sabes, lo grande. Pero realmente no, llegas aquí a México, ves cómo a lo mejor hasta en redes sociales hay extranjeros que se han expresado mal de México y todas estas cosas, y ves como los mexicanos, o sea, cómo ustedes tienen este patriotismo, este sentimiento de pertenencia, que este es mi país, que me lo han contagiado, es decir, porque a veces ya yo me pongo a hablar como si fuera mexicana, incluyéndome, y me da un orgullo, ay no, Dios mío, como los otros días viendo que estaba mariachi en el concierto. Me da un orgullo, y es que, caballeros, se transmite, ustedes creerán que no, pero, o sea, ese furor que ustedes tienen, ese patriotismo, hombre, eso, o sea, eso lo transmiten, y aquí el mexicano, o sea, el mexicano es superior que el extranjero, y eso lo podemos ver en todos lados, o sea, en la República, y es muy sorprendente porque tú dices, coño, como en Cuba esta misma mentira, ¿no? Que te decían que allá el extranjero era superior que el cubano, y aquí no, aquí es el mexicano, o sea, por encima del extranjero, de cubano, de venezolano, de haitiano, de colombiano, de lo que sea, ¿sabes? Aquí el mexicano. Entonces allá se tenía eso que era como que no, como un desprecio, no, ya está en el extranjero, ya tú no sabes. Es como esta misma mentira de que, porque la mentira es que en todos lados era así, o sea, en todos lados el extranjero tenía más prioridad que el cubano. Imagínate tú esa locura. Espero que el video les haya gustado. La verdad, de cierta manera me desahogué. Caballero, es que, ay, no sé, justo estaba hablando estos días y yo dije, tengo que sanar esa parte con mi país, con Cuba, que la amo muchísimo. Miren aquí,
Pero es que en el último tiempo, o sea, fueron tantas cosas que yo tengo resentimientos de mi país. Lamentablemente, uno pasa muchísimas cosas que llegas aquí y te hacen, ¿sabes? Esa misma, ¿qué pasa? Llegas aquí a México o a cualquier otro país donde una vida digna sea lo normal y te empiezas a dar cuenta de que, men, toda la vida te mintieron, ¿sabes? Te mintieron y te engañaron como niño chiquito. Y es triste porque ¿cómo es posible eso? Tantas cosas que te quitaron, tantas mentiras que te dijeron y que muchas personas lamentablemente en Cuba las siguen creyendo porque no han salido. Entonces creo que este video es como que muy importante, muy interesante porque como tienen bien la realidad alterada ya, la verdad, la neta, como dicen ustedes. Porque, oye, ¿cómo tú me vas a mí a decir que eso mismo del extranjero o que la salud, o sea, son cosas, ¿no? Son cosas extrañas. Entonces, pues yo espero que les haya gustado, que les haya sido interesante, novedoso y que también hagan conciencia de lo que tienen aquí en México porque es muy, muy, muy importante. Nada, mi gente, espero que este video les haya gustado. Déjame en los comentarios cuál fue la mentira que tú dijiste. ¡Oh! Así como es posible este suceso. Sí, posible, niño. Lleva 60 años de posibilidad. Entonces, nada, recuerden suscribirse, es muy importante para mí, que le prendas a la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirte, que le des like, comentas y un besito muy grande. Bye.